Gong Soo-young tiene una alergia violenta a una sola cosa, Lee Jae-hyun, o al menos eso cree él. Cada estornudo desata una guerra entre estos dos enemigos íntimos. Pero un año después, con Jae-hyun fuera del mapa, la alergia regresa de la nada. ¿Y si el verdadero irritante nunca fue el perfume, sino otra cosa que se niega a admitir? Así como a Soo-young se le escapa un estornudo cada vez que tiene a Jae-hyun, que a vos se te escape un like apenas termines de escuchar esto. Dicen que en cada escuela siempre existe esa dupla de enemigos íntimos que mantiene a todos especulando, y la nuestra no es la excepción. Acá tenemos a Gong Soo-young, un pibe de pelo naranja y de mecha corta, y a Lee Jae-hyun, el tipo más tranquilo y de pelo negro. La relación de ellos es, por decir algo, particular. Un día, Soo-young estaba grabando a Jae-hyun, riéndose, cuando de repente soltó un estornudo tremendo. Él juraba que en 19 años nunca había tenido alergias, pero desde que les cambiaron de asiento no para de estornudar, y siempre parece ser cuando Jae-hyun está cerca. Jae-hyun, con su habitual frialdad, simplemente le ofreció unos pañuelos. Soo-young los agarró, pero se le cayeron. Le pidió a Jae-hyun que los levantara, pero Jae-hyun, sin pensarlo dos veces, los pisó. «¡Hey, vos!», gritó Soo-young molesto, mientras le tironeaba el auricular. «Me estás haciendo quedar como un tonto». Jae-hyun no dijo nada, solo le hizo una seña para que lo siguiera afuera del aula. Los compañeros se quedaron mirándolos, sorprendidos. Mientras tanto, en el salón, un pibe llamado Minji se dio cuenta de que no volvían y se preocupó por la llegada del profesor. Pensó que sería solo una pequeña pelea, así que fue a buscarlos por el edificio viejo. Al acercarse a una puerta, escuchó algo y con el corazón en la mano se asomó. Lo que vio lo dejó en shock. Soo-young y Jae-hyun estaban en un momento muy íntimo, besándose apasionadamente sobre los escritorios. Soo-young, avergonzado, se cubrió la cara, mientras Jae-hyun intentaba decir algo. Pero antes de que pudiera, Soo-young soltó otro estornudo fuerte. «¡Te dije que te alejaras cuando estornudaras!», gritó Minji, quien en realidad estaba de vuelta en el aula, sosteniendo un cómic de BL. Lo que acababa de presenciar era su propia fantasía. «Estas cosas solo pasan en el mundo de fantasía del BL», exclamó Minji molesto, tirándole el cómic a Soo-young porque creyó que lo había salpicado. Soo-young se defendió a los gritos. «¡No es mi culpa! ¡Todo esto es por vos!». La pelea real era por los estornudos y las acusaciones. Soo-young culpaba al perfume de Jae-hyun, diciendo que le picaba la nariz y que por eso no paraba de estornudar. Jae-hyun, con su actitud de siempre, se dio la vuelta y se fue, dejando a Soo-young gritándole que volviera. Otros compañeros intentaron calmar a Soo-young, diciéndole que Jae-hyun estaba enojado y que lo dejara ir. Minji, con una resignación cómica, sentenció: «Esto es la realidad». Pero a pesar de todo, en su cabeza de fan del BL, Minji seguía creyendo que Soo-young y Jae-hyun estaban destinados a terminar juntos, incluso en la universidad como compañeros de cuarto. Sin embargo, la realidad, un año después, fue otra. Soo-young y Minji terminaron yendo a la universidad juntos, no con Jae-hyun. Mientras estaban en una orientación, Soo-young soltó otro estornudo. «¿Por qué no aprendes a darte vuelta antes de estornudar?», le preguntó Minji, ya acostumbrado. «Es raro», murmuró Soo-young. «Hacía mucho que no estornudaba así». Y mientras Minji le decía que dejara de poner excusas, Soo-young lo miró pensativo, como si se diera cuenta de algo. Parece que los viejos hábitos o las viejas alergias nunca mueren. Soo-young sintió de repente esa misma punzada de irritación, esa sensación familiar de estar a la defensiva. Y ahí Minji, ya harto del drama y queriendo irse a su casa, se dijo que lo mejor sería entregarles unas bebidas frías para ver si se calmaban un poco y así evitar que la pelea empeorara. Pero claro, su mente de fan del BL no podía evitarlo. Una vez más, los imaginó en un beso apasionado, con lenguas y todo. Una fantasía tan vívida que hasta los escuchaba jadear. Pero la cruda realidad era otra, y él mismo lo sabía, resignado a que sus fantasías eran solo eso. Mientras tanto, en la sala de enfermería, Soo-young miraba a Jae-hyun, que seguía silencio, y no pudo evitar el sarcasmo. «¿No vas a decir nada, carajo? ¿Te molesta verme tan bien? ¿O querés que me tire de un barranco para que te sientas mejor?». De repente, Jae-hyun sorbió la nariz. ¿Estaba llorando? Soo-young dudó, pero al verlo bien, se dio cuenta de las lágrimas. Una punzada de culpa lo invadió. ¿Fui demasiado duro?, se preguntó,
mientras Jaehyun se daba la vuelta para irse. Soo-young intentó detenerlo, pero el yeso y la venda en el pie le jugaron una mala pasada. Tropezó y, al tratar de no caer, empujó a Jaehyun. Un golpe seco. Sus cuerpos se encontraron y sus labios, sin querer, se unieron en un beso. Soo-young entró en pánico. «¡Pero qué mierda! ¡Mis labios se van a caer!», pensó, preparándose para la inevitable ola de estornudos que siempre le provocaba Jaehyun. Pero no pasó nada, ni un solo estornudo. Se quedó confundido, sintiendo los labios suaves de Jaehyun y notando un agradable olor a acacia. «¿Pero qué estoy pensando?», se reprendió, intentando sacudirse esos pensamientos extraños y vergonzosos. Avergonzado y abrumado, Soo-young se golpeó la frente contra la bandeja de la cama. «¿Qué le pasa a este tipo? ¿Viene al hospital solo para llorar y ni siquiera me detiene cuando lo empujo? Los amigos no hacen estas cosas, ¿o sí?». En medio de su confusión, Minji apareció por la puerta con una mochila. Soo-young, sobresaltado, lanzó su celular al aire. «¡Yo no te pedí que vinieras!», le gritó, pero al reconocerlo, se calmó. «Ah, sos vos. Gracias por venir», dijo, recibiendo los apuntes de clase que Minji le traía. Minji le contó que ya había avisado a los profesores y le preguntó cuándo le darían el alta y si ya estaba preparando la demanda contra Jaehyun. «Jaehyun está acá, ¿no?», añadió Minji. «Supongo que vos y él todavía están arreglando las cosas». Soo-young, con la cabeza hecha un lío, pensó en el beso, en la alergia que no apareció y ahora en la cuenta del hospital, que nadie parecía haber negociado con Jaehyun. La situación, claramente, estaba lejos de terminar. Soo-young estaba convencido. Jaehyun era un farsante. Sus lágrimas de cocodrilo y ese beso repentino no eran más que una estrategia para zafar de la cuenta del hospital. Nunca más iba a caer en esos ojos de ciervo. Pero la indignación le duró poco, porque Jaehyun apareció de nuevo, sonriendo. «¿Querés que nos besemos?», le soltó Jaehyun, con una desfachatez que a Soo-young le dio rabia. «Ese no fue un beso», le replicó Soo-young indignado. «¿Moviste la lengua, te juro?». Jaehyun ignoró sus protestas. «Estoy acá por el dinero de la indemnización», dijo, serio. Pero justo después ofreció un 10% de descuento si se besaban. Soo-young, a regañadientes, aceptó, pensando que Jaehyun era un bastardo por aprovecharse así. Y cuando Jaehyun, sonriente, le apretó la mano y ofreció un 20% más por el beso anterior, Soo-young no pudo negarse a otro. Sellaron el trato con un abrazo, justo cuando Minji, que iba al baño, abrió la puerta, los vio y se fue corriendo espantado. Soo-young se quedó furioso. Jaehyun se había ido otra vez sin dejarle el número de teléfono. ¿Es gay?, se preguntó. ¿Será que le gustás o es que está seco y no tiene para pagar? Las visitas frecuentes de Jaehyun ahora le parecían una manipulación más. ¿Y si lo daban de alta antes de que Jaehyun pagara todo? La idea de que lo iba a enganchar y después lo iba a dejar colgado lo tenía en un ataque de nervios. Mientras tanto, Minji, desde su banco, seguía a lo suyo. «Mis compañeros son gays», pensaba, sintiéndose la tercera rueda de una película que solo él imaginaba. La enfermera llegó con noticias. Soo-young se estaba recuperando de maravilla y el alta era inminente. Soo-young, en un ataque de desesperación, se hizo el dolido. «Me duele, necesito más días», suplicó, con la verdadera intención de sacarle el número a Jaehyun. El médico lo miró extrañado, sin entender qué pasaba. Más tarde, afuera, Soo-young y Minji estaban sentados en un banco con el doctor. «Deben sentir mucho dolor», dijo el médico. Soo-young asintió. Minji, inocente, le preguntó si iba a demandar a Jaehyun. «¿La cuenta es muy cara?», le preguntó. Soo-young estaba por responder, por soltar toda la verdad sobre su angustia por la plata, cuando de repente Jaehyun apareció. Y sin decir una palabra, lo besó de nuevo. La enfermera, que justo abría la puerta, se los encontró en pleno acto, interrumpiendo un momento que, por extraño que pareciera, dejaba a Soo-young con más preguntas que respuestas. Soo-young, dado de alta, se sentía igual de confundido y frustrado que antes. La enfermera se retiró después de hacer los últimos chequeos, dejándolo solo con sus pensamientos y su mano apretando las sábanas de la cama. Una vez fuera del hospital, la preocupación por la cuenta no lo dejó ni un segundo. Sentado en un banco, con palomas a su alrededor, se preguntaba por qué Jaehyun no aparecía. Había recordado los descuentos por los besos, pero ahora que el monto a pagar era menor, sentía que Jaehyun lo había abandonado a su suerte.
Desesperado, le mandó un mensaje ofreciéndole otro trato, pero se arrepintió al instante. «¿Qué estoy haciendo? No puedo ser tan arrastrado», pensó. En eso, el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido preguntando «¿Quién sos?». Soo-young se llenó de rabia al ver que era Jaehyun. «¿Cómo que quién soy? Soy Soo-young, idiota», pensó. Le escribió reclamándole, preguntándole cómo había conseguido su número y exigiéndole que dejara de mandarle señales confusas. Pero antes de que terminara de escribir, Jaehyun apareció de la nada frente a él, como si lo hubiera estado esperando. Un rato después, subían juntos en un ascensor. Soo-young lo miró de reojo. «¿Qué haces acá?», le preguntó, con la voz llena de irritación. Jaehyun lo miró tranquilo y le respondió: «Vos me invitaste». Soo-young no podía creer la desfachatez. «Estás actuando raro», le dijo. Jaehyun solo levantó una ceja. «Mira quién habla», le contestó, devolviéndole la misma moneda. Soo-young insistió: «¿Y mi regalo? Estuve en el hospital por tu culpa. Me perdí la semana de bienvenida». Jaehyun, con una sonrisa disimulada, metió la mano en su bolsillo, se acercó a Soo-young, lo arrinconó un poco contra la pared del ascensor y le susurró: «Tengo tu regalo. ¿Qué decís?». Soo-young sintió un escalofrío, sabiendo exactamente a qué se refería. Pero justo en ese instante, el ascensor llegó al piso 32 y el ding de la puerta los interrumpió. Soo-young se alejó un poco, sintiéndose completamente avergonzado por la situación. Jaehyun, sin perder la calma, lo miró de arriba abajo. «Parecía que lo querías mucho», le dijo, con esa típica sonrisa. «Además, sos un exhibicionista, sé que te gusta la adrenalina, ¿me equivoco?». Soo-young lo miró sin saber qué decir, mientras la puerta del ascensor se cerraba con un golpe seco, dejándolo completamente sonrojado y sin palabras. Pero el juego de Jaehyun no terminó ahí. Una vez a solas, Jaehyun acorraló a Soo-young, deslizándole la remera y acercándose de forma que Soo-young no pudo evitar sentirse invadido y a la vez extrañamente afectado. Con una sonrisa cargada de intención, Jaehyun se acercó más, ignorando la tensión de Soo-young, y le dio un beso inesperado en la piel, haciendo que la confusión de Soo-young se mezclara con una sensación de vértigo. Soo-young, con la remera subida y el cuerpo aún tenso, se quejó: «Lo dijiste de joda, no hablaste en serio». Jaehyun, en su eterna calma, lo miraba en silencio. Soo-young, tratando de recuperar algo de control, le soltó que, si de intimidad se trataba, el más hombre debería llevar la delantera, no el flaco y débil. Jaehyun, sin inmutarse, le devolvió el golpe. «Según esa lógica, vos serías el que recibe, con ese pecho tuyo tan grande, como si no te hubieras estado moviendo y pidiéndome atención el otro día». Soo-young, ruborizado, intentó protestar, pero Jaehyun lo cortó en seco. «No me digas que sos virgen en esas cosas». «Obvio que sí», exclamó Soo-young, completamente avergonzado. «Seguro que te sorprende porque vos te acostás con cualquiera». Pero la mirada de Jaehyun se volvió seria. «¿En serio? ¿Te acordás quién empezó todo esto? Yo nunca tuve intenciones de llegar a la intimidad con vos», dijo, revelando una verdad que dejó a Soo-young helado. «Solo seguí tu jueguito ridículo». «¿Nunca quisiste hacer esto?», preguntó, con la voz apenas audible. «Entonces no tenemos por qué hacerlo», respondió Jaehyun. «Nadie te está obligando a nada». Y sin más, Jaehyun se dio la vuelta, gritándole que se fuera al diablo y que iba a buscar a alguien más compatible. La puerta se cerró de un portazo, dejando a Soo-young con el corazón roto y en shock. Unos días después, en la universidad, Minji encontró a Soo-young escondido bajo su capucha en el escritorio. Extrañado de verlo fuera del hospital tan pronto, le preguntó si su pierna estaba curada y si había hablado con Jaehyun. Soo-young, con un tono lleno de ira, le dijo que ni se atreviera a mencionar el nombre de ese desgraciado. Minji, interpretándolo como una pelea de pareja, pensó que se había saltado un capítulo de su BL favorito. Justo cuando Soo-young estaba a punto de estornudar, Minji sacó un rodillo quitapelusas. «Creo que estornudas cerca de Jaehyun porque sos alérgico a los gatos», le dijo. Soo-young estornudó ruidosamente. Minji le explicó que Jaehyun siempre llevaba uno de esos rodillos últimamente, y que de hecho lo había visto limpiándose meticulosamente después de jugar con un gato justo antes de ir a ver a Soo-young. Jaehyun le había dejado el rodillo, y Minji le pidió a Soo-young que se lo devolviera, sugiriendo que ya era hora de que se reconciliaran. La revelación dejó a Soo-young aturdido. Si Jaehyun sabía lo de los gatos, ¿por qué no se había cuidado desde el principio? ¿O es que recién se daba cuenta de lo que hacía mal?
Minji, viendo la cara de Soo-young, pensó en cómo las cosas en la vida real nunca eran tan sencillas como en los cómics. Después de clases, Soo-young rechazó la invitación de Minji para ir a comer, diciendo que comería en casa. Más tarde, mientras Soo-young terminaba su turno en su trabajo de medio tiempo, un compañero de clase lo invitó a tomar algo con otros. Soo-young declinó la invitación, prefiriendo irse a casa. Minji, por su lado, se encontró con Jae-hoon, que estaba con otro compañero. Este último le preguntó a Jae-hoon si Minji era el chico que se rompió la pierna, refiriéndose a Soo-young. Jae-hoon asintió y el compañero invitó a Jae-hoon a unirse a ellos. Jae-hoon aceptó de inmediato, mientras Minji, viendo la facilidad con la que Jae-hoon socializaba, no pudo evitar pensar: Dios, los extrovertidos. Los otros compañeros seguían charlando, pero la noche en el bar recién empezaba y el alcohol ya se sentía. Soo-young, que ya estaba un poco pasado de copas, anunció que iba al baño y, con la misma torpeza de alguien que no calculó bien sus movimientos, terminó derramándose una cerveza encima. Un desastre total. Justo en ese momento, como si lo hubiera invocado el destino, apareció Jae-hoon, tranquilo y sereno, mientras Soo-young estaba ahí, empapado de cerveza y con la cara roja de vergüenza. Jae-hoon no dijo mucho, pero rápidamente sugirió que era hora de irse. Con una naturalidad que sorprendió a todos, tomó a Soo-young de la mano y se lo llevó, diciendo que iban en la misma dirección. Minji y el resto se quedaron boquiabiertos, comentando lo buena persona que parecía Jae-hoon y lo callado que era. Minji, por su parte, se quedó pensando en la extraña dinámica que siempre tenían esos dos. Mientras se iban, Soo-young se apoyó en Jae-hoon, todavía un poco aturdido. Jae-hoon lo llevó en su auto, uno bastante lujoso por lo visto, y lo dejó en casa diciéndole que le mandara un mensaje después. Soo-young, con la cabeza un poco nublada, se dormitó en el asiento, solo para despertarse de golpe cuando el auto frenó de repente. De vuelta en el bar, la charla se puso más seria. Minji le contó al otro chico sobre Soo-young y la universidad. Le explicó que Soo-young había reprobado el examen de ingreso porque siempre estornudaba cerca de Jae-hoon, a quien le echó toda la culpa. Incluso se había lastimado intentando confrontarlo. Pero la revelación más importante llegó cuando el compañero preguntó si Jae-hoon sabía que Soo-young era alérgico a los gatos. Minji confirmó que sí, lo que cambió toda la perspectiva de las supuestas manipulaciones de Jae-hoon. La conversación siguió con el compañero de Minji, mencionando algunos rumores sobre Jae-hoon, pero antes de profundizar, le preguntó algo inesperado a Minji, si Soo-young era rico. Minji le confirmó que sí, Soo-young tenía de una familia con plata, de esas que lo tienen todo. El compañero se quedó asombrado. Pero en otro lado, Soo-young, que ya había sido rechazado y humillado por Jae-hoon, pensaba en su situación actual, tan lejana a esa vida de lujos. Él tenía sus propias malas noticias que contradecían por completo esa imagen de riqueza. Cuando Jae-hoon lo llevó a su propio departamento de lujo, Soo-young estaba tan borracho que apenas pudo balbucear un «¿Qué haces acá?», antes de que el otro le ordenara que abriera la puerta. Ya dentro de la ostentosa sala, Jae-hoon cargó a Soo-young hasta la habitación, notando en el camino que su chaqueta estaba empapada. Soo-young, tirado en la cama, explicó que se le había derramado cerveza encima por un tipo que estaba muy pasado de copas. Jae-hoon se quedó un rato mirando a Soo-young, que fingía dormir de vergüenza. Se acercó y empezó a tocarlo de forma sugerente, haciendo que Soo-young se sonrojara hasta las orejas, incapaz de mantener la farsa. Jae-hoon lo provocó con un casi beso, una sonrisa pícara en la cara, antes de dejarlo solo. A la mañana siguiente, Soo-young se despertó confundido, solo con la ropa interior y sin saber dónde estaba. El lugar era precioso, pero totalmente desconocido. Mientras intentaba entender qué había pasado y por qué su ropa había desaparecido, su celular empezó a sonar. Era Minji, que lo bombardeó a preguntas, preocupado por no haber contestado. Minji le contó que en la universidad había corrido el rumor de que le habían robado plata a un compañero, y el principal sospechoso era Jae-hoon, conocido por ser un aprovechador de sus amigos ricos. Soo-young, con una extraña lealtad, dijo que Jae-hoon no parecía tan malo. Pero Minji le preguntó si había revisado su billetera. Soo-young lo hizo, y el impacto fue instantáneo. Estaba completamente vacía. Minji, alarmado, le propuso ir a la policía, pero Soo-young se negó, diciendo que Jae-hoon tendría sus motivos, o que quizás él mismo se había gastado todo la noche anterior.
Minji se quedó mudo, claramente sorprendido por la respuesta de Soo-young. Minji, que ya de por sí tenía la cabeza llena de fantasías con el BL, miró a Soo-young con los ojos entrecerrados. ¿Por qué lo seguís defendiendo? ¿Ustedes dos? Soo-young no lo dejó terminar, poniéndose colorado y gritando un rotundo «¿Qué? ¡Para nada!». Justo en ese momento, Jae-hyun apareció de la nada, dándole un golpecito en la espalda a Soo-young con una lata fría de lo que parecía ser un remedio para la resaca. «No bloqueen el camino», dijo con su tono habitual antes de pasar de largo. Soo-young se quedó helado por el contacto inesperado, pero se recuperó rápido y trató de detenerlo. «Che, espera, sobre lo de anoche, no hicimos nada, ¿verdad?». Minji, que había estado observando la escena con una expresión de ¿en serio esto está pasando?, tuvo que taparse la boca para contener la risa. Jae-hyun, sin inmutarse, solo dijo que tenía prisa para ir a clase y siguió su camino, dejando a Soo-young y Minji plantados. Minji, viendo la confusión de Soo-young, le insistió: «Pensá bien, si llegaste tan borracho a casa, ¿qué pudo haber pasado?». Para ayudarlo a recordar, sacó un manga con escenas bastante explícitas, haciendo que Soo-young se pusiera histérico y jurara que no se acordaba de nada. Minji se quedó con la duda, preguntándose si Soo-young realmente había perdido la memoria o si solo se estaba haciendo el tonto. Más tarde, en la cafetería, mientras comían, Minji no podía dejar de darle vueltas al asunto. Se preguntaba por qué Jae-hyun parecía tan molesto con la amnesia de Soo-young. ¿Era una cosa de hombres coreanos del siglo XXI que pasaba seguido? Soo-young, por su parte, se sentía extraño, como si lo hubieran usado. Minji no tardó en burlarse. ¿No será que cambiaste tu cuerpo, tu plata y tu corazón por nada? Soo-young se indignó, pero luego confesó que la mirada de Jae-hyun lo hacía sentir terrible, como si él fuera el que había hecho algo mal, y eso lo frustraba. Minji le preguntó si odiaba a Jae-hyun, recordándole cómo quería vengarse la última vez. Soo-young, recuperando su espíritu combativo, declaró con furia que le iba a romper los huesos. Minji solo pudo soltar un resoplido y recordarle que él fue el que terminó con la pierna rota la otra vez. Este ya perdió la cabeza, pensó. Soo-young seguía enfrascado en sus pensamientos de venganza mientras tomaba una bebida. Al ver a Jae-hyun irse, Soo-young tuvo una idea. Corrió al ascensor, le ganó la carrera a Jae-hyun y lo llamó perdedor con una sonrisa de victoria. Pensó que con eso lo había puesto en su lugar, pero la alegría le duró poco. Cuando abrió su casillero, encontró una bolsa con un gato adentro. Soo-young, que era alérgico a los gatos, reaccionó al instante, poniéndose un barbijo y guantes. A lo lejos, vio a Jae-hyun corriendo con otro gato en brazos, dejando claro quién había sido el responsable de la broma. Y como si fuera poco, su casillero ahora estaba cerrado con 3 candados distintos, mientras que Jae-hyun, con una sonrisa de satisfacción, lo miraba desde el suyo. Al final, a Soo-young no le quedó otra que arrastrar a Jae-hyun para que lo ayudara, o al menos para que le abriera el casillero, con Jae-hyun disfrutando cada segundo de su pequeña venganza. Pero la revancha de Soo-young no iba a tardar. Después de la humillación, logró recuperar su paraguas y salió a la lluvia, riéndose a carcajadas de Jae-hyun por irse a casa empapado, ya que él le había encerrado el paraguas. Su momento de gloria duró poco, porque Jae-hyun lo agarró del brazo exigiéndole su chaqueta. Soo-young se quejó, indignado, de que lo estaba mojando y lo llamó de todo, pero Jae-hyun, impasible, insistió en que necesitaba la prenda para volverse a casa. Mientras tanto, un tercer personaje, Minji, observaba la escena desde la distancia, con una expresión de genuina preocupación. Había venido a ayudar a Soo-young a abrir su casillero, sintiendo pena por él, y se preguntaba qué había pasado con la famosa venganza que Soo-young tanto prometía, con sus cizallas en mano. De repente, su mente de fan del BL se activó, vio a Jae-hyun encima de Soo-young en el suelo, rodeados de pétalos de rosa, la escena más romántica del mundo para él. Soo-young, ajeno a la fantasía de Minji, solo podía gritarle a Jae-hyun que se quitara de encima. «Hermano, quítate de encima». Jae-hyun lo miraba con seriedad. Soo-young finalmente se liberó y en su frustración le lanzó un golpe a Minji con el paraguas. Le aclaró que Jae-hyun no era un ladrón, solo había tomado algo de dinero para un taxi y la lavandería. Ya a salvo de la lluvia, pero aún empapado, Soo-young siguió quejándose de la inmadurez de Jae-hyun y le reclamó por no explicarle qué había pasado la noche anterior, cuando se despertó en su departamento sin ropa ni un peso. «No recuerdo qué pasó anoche», dijo Jae-hyun. «¿Por qué no puedes decírmelo?».
Solo estoy frustrado, añadió Soo-young, al ver sus zapatos empapados. Cansado de la evasión de Jae-hyun, Soo-young lo encaró con los rumores que circulaban sobre él, que se aprovechaba de la gente adinerada y que tenía manos pegajosas. Le reprochó que, al no dar explicaciones, solo alimentaba esas habladurías. Jae-hyun, con la cara seria, le preguntó si creía que todo lo que había hecho había sido por algo más que dinero. Soo-young se quedó en shock. «Sos un estafador», le dijo Soo-young, con una mezcla de enojo y decepción. Sin embargo, en un giro inesperado, Jae-hyun lo besó de repente. Soo-young quedó completamente aturdido, sin poder creer lo que acababa de pasar. La escena fue tan rápida y silenciosa que Minji, que pasaba por ahí pensando en qué comer, ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir entre ellos, añadiendo una cuota de humor al momento. Después del beso, Soo-young, aún conmocionado, le preguntó a Jae-hyun por qué lo había traído hasta ese lugar y por qué seguía actuando así, si ya había obtenido el descuento completo y no necesitaba nada más de él. Jae-hyun, con una mirada intensa y silenciosa, lo acorraló, silenciándolo. Soo-young intentó liberarse, pidiéndole que lo soltara, pero Jae-hyun solo le dijo que se callara. Aturdido y completamente sonrojado, Soo-young no entendía qué pasaba ni por qué Jae-hyun insistía en provocarlo de esa manera. Mientras tanto, en otra parte del baño, los rumores sobre Jae-hyun volvían a circular. Un compañero comentaba en voz baja cómo Jae-hyun le había robado plata a un amigo, aprovechándose de que era rico. Al parecer, la historia era que Jae-hyun andaba desesperado por plata, haciendo un montón de trabajos de medio tiempo, desde repartidor de leche hasta de comida, y por eso se dedicaba a robarles a otros estudiantes. De repente, un golpe seco interrumpió la conversación, asustando a todos. Era Soo-young, furioso. Se acercó a los que hablaban y les preguntó con los ojos desorbitados si de verdad habían visto a Jae-hyun robando. El compañero, sorprendido, admitió que solo lo había escuchado de otros, no lo había visto con sus propios ojos. Soo-young, indignado, le gritó que no anduviera esparciendo mentiras sin pruebas, porque eso solo empeoraba la situación. Jae-hyun observó toda la escena, con una expresión tranquila y algo pensativa. Más tarde, mientras Soo-young seguía dándole vueltas al asunto, Minji, su amigo, se acercó y le preguntó por qué se había esforzado tanto en defender a Jae-hyun si siempre estaban peleando. Soo-young, un poco a la defensiva, explicó que aunque Jae-hyun tuviera una actitud de mierda, no le parecía justo que lo acusaran de algo tan grave sin pruebas. En ese momento, apareció el compañero al que supuestamente Jae-hyun le había robado la billetera. Explicó que no recordaba mucho de ese día, pero que la billetera había desaparecido durante un trabajo en grupo en la casa de alguien, y como Jae-hyun fue el único que se quedó adentro, se convirtió en el principal sospechoso. Como Jae-hyun nunca había dicho nada al respecto, sus amigos habían empezado a esparcir esos chismes. El compañero se despidió apurado, diciendo que se iba a su otro trabajo de medio tiempo. Soo-young, perplejo, intentó detenerlo para preguntarle más, pero Minji le aseguró que el tipo no estaba mintiendo sobre sus múltiples empleos. Soo-young entonces preguntó qué había en la billetera que se perdió, y el compañero respondió que solo tenía su tarjeta de débito, la identificación de estudiante y unos míseros $8. Minji, viendo la confusión de Soo-young, le sugirió que si quería entender todo, lo mejor era que le preguntara directamente a Jae-hyun. Soo-young seguía dándole vueltas al asunto de los rumores. Le parecía raro que la supuesta víctima apenas recordara lo que pasó y que, a pesar de eso, todos sospecharan de Jae-hyun sin razón aparente. ¿En serio creían que él robaría por unos miserables $8? Soo-young sentía que las mentiras se acumulaban sin testigos reales que las respaldaran. Mientras procesaba todo esto, las puertas automáticas se abrieron frente a él, revelando a Jae-hyun. Pero no era el Jae-hyun que conocía. Este Jae-hyun llevaba un casco de moto y una mochila de reparto, el uniforme de un repartidor. Soo-young estaba en shock. Justo en ese momento, su teléfono vibró con mensajes que confirmaban lo que veía. Jae-hyun estaba trabajando haciendo entregas. Sin pensarlo, Soo-young lo agarró del brazo, lleno de preguntas. ¿Qué demonios está pasando?, le preguntó, señalando la mochila. Jae-hyun, con un suspiro, le respondió con sarcasmo si pensaba que era holográfica. Soo-young, avergonzado, intentó aclarar que no era eso lo que quería decir. Lo que de verdad le preocupaba era verlo en ese estado.
¿Por qué estás acá? ¿Estás trabajando?, le insistió. Jaehyun no respondió, solo lo miró. En medio de la confusión, a Soo-young se le escapó una pregunta atrevida. Si no estás acá por trabajo, ¿estás acá por mí? Pero el momento se rompió cuando otros repartidores intentaron entrar al ascensor con una caja grande. En el reducido espacio del ascensor, Jaehyun aprovechó para acercarse a Soo-young, hombro con hombro, de manera inesperada. Soo-young se puso rojo, tratando de disimular su sonrojo y su nerviosismo mientras Jaehyun se pegaba cada vez más, con su mano apoyada sutilmente en la cadera de Soo-young. Los otros repartidores seguían su trabajo, pidiendo permiso y moviendo su carga, sin darse cuenta de la tensión palpable entre los dos jóvenes. Soo-young solo pudo pensar, «¡Mierda!». El ascensor se abrió y el resto de los repartidores salieron rápido, dejando solos a Soo-young y Jaehyun. Soo-young, aún aturdido por el roce, se zafó del agarre de Jaehyun y le recriminó por su actitud. «¿Estás loco? ¿Qué haces acá?», le dijo, visiblemente alterado. Jaehyun, con su casco puesto, lo soltó. Ya en el departamento de Soo-young, la tensión no bajaba. Jaehyun, sentado en el sofá, le preguntó a Soo-young si creía que él estaba ahí para verlo románticamente. Soo-young explotó, acusándolo de pensar solo en sexo, y le recordó el toque en el ascensor. Jaehyun no se quedó atrás y le tiró. «No te excitaste con el viejo del ascensor, pero conmigo sí. ¿Acaso soy tu tipo?». La pregunta dejó a Soo-young sin palabras, sonrojado y confundido. Soo-young, para desviar la conversación, le exigió a Jaehyun que se sacara la mochila de repartidor. Mientras Jaehyun se la quitaba, el peso lo desestabilizó y al apoyarse, empujó a Soo-young contra el paredón. Sofá. Un gemido se le escapó a Soo-young, que pensó para sí, «Esto ya se siente natural». En ese momento, la situación escaló a un nivel más íntimo. Jaehyun le hizo una propuesta muy atrevida, insinuando que quería tener un acercamiento físico con él, pidiéndole por favor que lo dejara avanzar, aunque sea un poco. Soo-young estaba completamente ruborizado y abrumado, pero Jaehyun, con una mirada más suave, le acarició la cara, como si quisiera calmarlo o quizás llevarlo más lejos. La intimidad se rompió cuando Jaehyun se puso encima de Soo-young, inmovilizándolo, y le preguntó con una frialdad sorprendente, «¿Disfrutas hacer esto con un ladrón?». Mientras tanto, en otra parte, se veía a Minji revisando su celular. Un mensaje revelaba que Jaehyun llevaba tiempo juntando plata y que si pedías delivery 10 veces en un distrito específico, era muy probable que él te lo entregara. Esto solo confirmaba las dificultades económicas de Jaehyun. La pregunta de Jaehyun sobre el ladrón resonó en Soo-young. Se levantó de golpe y le exigió saber si los rumores sobre el robo de la billetera eran verdad. Jaehyun, con su habitual calma, le recordó que él mismo había dicho que hacía todo por dinero y que, curiosamente, Soo-young estaba defendiéndolo más que él mismo. «¿Por qué te metes en mis asuntos?», le preguntó Jaehyun, y luego lo acorraló con una serie de preguntas. «¿Odias que me pongan la etiqueta de ladrón? ¿Odias que yo sea un ladrón? ¿O me estás defendiendo por lástima?». Jaehyun, sin esperar respuesta, se puso de pie, como si la conversación hubiera terminado. Le entregó un sobre a Soo-young, quien, confundido, preguntó si era por la cuenta del hospital, que ya estaba saldada. Jaehyun explicó que era un pago parcial por las lesiones que Soo-young había sufrido, pero solo una parte, ya que Soo-young había tirado el primer golpe. Soo-young lo miró, indignado por la frialdad y las condiciones. Pensó en voz alta, cuestionando por qué Jaehyun, que con tanto esfuerzo ganaba su dinero como repartidor, se lo estaba dando a él. La situación lo dejaba más perplejo que antes. Soo-young, aún aturdido por la situación y el dinero, se encontró con Jaehyun, quien todavía llevaba su equipo de repartidor. El pelinaranja no dudó en preguntarle por qué negaba ese trabajo, señalando la mochila y el casco. Jaehyun, con su actitud evasiva de siempre, solo dijo que los había comprado online y que la mochila era útil como nevera, abriéndola para revelar una sandía gigante. Soo-young, convencido de que Jaehyun se avergonzaba de su empleo de medio tiempo, se sumergió aún más en sus pensamientos. Las preguntas sobre el dinero que le había dado y sus acciones recientes lo carcomían. ¿Será que Jaehyun buscaba una tregua? ¿O acaso sentía algo más por él? La imagen de Jaehyun llorando en la enfermería y el beso inesperado volvieron a su mente. Una posibilidad lo golpeó. ¿Y si Jaehyun había llorado porque había lastimado la pierna de su crush? El rubor le subió al rostro, dejándolo enredado en sus propias fantasías. En medio de sus confusiones, el celular de Soo-young sonó.
Era Minwoo, el compañero de la billetera, preguntando si Jaehyun estaba con él. Con una urgencia palpable, Minwoo le pidió a Soo-young que lo viera ahora mismo, en un café cerca del campus. Soo-young llegó y se encontró con un Minwoo que no esperaba, de cabello largo, quien rápidamente se disculpó por la interrupción y le ofreció algo de beber. Soo-young fue directo al grano, preguntándole sobre Jaehyun y el robo de la billetera. Minwoo, aliviado de que Soo-young no hubiera hablado directamente con Jaehyun, decidió contarle la verdad. Jaehyun había pasado mucho tiempo en el hospital cuidando a su abuelo enfermo, lo que lo mantuvo alejado del campus y sin amigos. A raíz de esto, sus trabajos de medio tiempo se vieron arrastrados por los rumores del robo, y nadie salió a defenderlo. Minwoo le aconsejó a Soo-young que dejara de hurgar en el asunto, ya que ni siquiera el dueño de la billetera seguía con eso, y sería doloroso para Jaehyun si el rumor de que había robado para ayudar a su familia se extendía. Soo-young se quedó mudo, dándose cuenta de lo equivocado que estaba sobre Jaehyun y de que había juzgado a un imbécil sin conocer su verdadera historia. Ambos se despidieron con un mutuo reconocimiento. Minwoo le explicó que por eso prefirió hablarle en persona y evitar malentendidos. Soo-yeon asimiló la información, decidiendo que no valía la pena seguir investigando. Minwoo, con un tono más casual, le preguntó si ya había cenado y, al recibir una negativa, le propuso que comieran juntos. Mientras seguían su camino, Soo-yeon no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Jaehyun cuidando a su abuelo? ¿Así era él en realidad? Una revelación lo golpeó. Las lágrimas de Jaehyun en la enfermería no habían sido por sentir pena por Soo-yeon, sino por la angustia de las cuentas del hospital de su abuelo. Se sintió tremendamente avergonzado. Por Dios, qué burrada había hecho. Todas sus peleas y la manera en que lo había juzgado, se había equivocado por completo. A pesar de la vergüenza que lo carcomía, Soo-yeon, junto a Minwoo, intentó que Jaehyun se uniera a ellos para comer. Pero Jaehyun, fiel a su estilo, los dejó plantados sin decir ni una palabra. Minwoo, ajeno a la complejidad de la situación, solo atinó a comentar sobre la falta de tacto de Jaehyun. Ya en el bar, mientras picoteaban unas alitas y sandía, Soo-yeon no podía sacarse a Jaehyun de la cabeza. La fruta le hizo recordar la evasión de Jaehyun cuando Soo-yeon lo confrontó sobre su trabajo de repartidor, un secreto que ahora Soo-yeon entendía. Entre copas, con Soo-yeon ya un poco pasado, Minwoo se atrevió a preguntar lo que muchos sospechaban. ¿Hay algo entre vos y Jaehyun? Más tarde, después de una noche de copas, Soo-yeon amaneció tirado en un banco, sintiéndose fatal. Apareció Jaehyun, quien, lejos de mostrar compasión, se burló de lo poco que aguantaba el alcohol. Entre la confusión y la vergüenza, Soo-yeon se atrevió a preguntarle a Jaehyun si sentía algo de preocupación por él. Jaehyun, sin inmutarse, se sentó a su lado, lo tocó brevemente y, con una sonrisa enigmática, le lanzó una provocación directa. ¿No querés tocarme? Sé más honesto. Soo-yeon, enrojecido y sin palabras, solo pudo tragar saliva, completamente desarmado. Pero la realidad se disolvió en un sueño febril. Soo-yeon, sin remera en una cama, se encontró con un gato blanco parlante que, de forma extraña, le reprochaba no haber prestado atención la noche anterior. Soo-young, convencido de estar soñando, luchaba por entender lo que pasaba. Todo parecía parte de una pesadilla. Al final, se despertó sobresaltado y llorando, con Minwoo a su lado, preguntándole si había tenido un mal sueño. La presencia del gato parlante en su mente era un eco cruel de las bromas de Jaehyun y de su propia alergia, añadiendo más capas a su tormento. Soo-young se despertó en el departamento de Minwoo, el cuerpo todavía húmedo por lavarse la cara, y la alergia seguía ahí. Minwoo le preguntó si eso ayudaba, y Soo-young, sin camisa, solo pudo murmurar que un poco. Al preguntarle dónde estaba su remera, Minwoo le dijo que la había metido a lavarropas porque la había vomitado. Luego, con una sonrisa juguetona, le soltó una bomba. Le agradeció por dejarlo usar su pecho como almohada, asegurándole que había dormido de maravilla. Soo-young se quedó en shock, pero Minwoo rápidamente aclaró que estaba bromeando. Mientras tomaban algo en la cocina, Minwoo le comentó que su celular había sonado toda la noche, pero que la batería se había agotado. Soo-young sintió un vuelco en el corazón, preguntándose si Jaehyun habría llamado. Pero al revisar, solo encontró llamadas perdidas de spam y la decepción se le notó en la cara. La conversación fue interrumpida cuando la alergia de Soo-young volvió a atacar, haciéndolo estornudar y derramar su bebida.
Mingu, con una actitud tranquila y casi coqueta, se acercó para limpiarlo, sus manos rozando el pecho de Soo-young. La cercanía lo puso incómodo y Mingu, notando su rubor, volvió a bromear sobre lo incómoda que se veía la situación. Después, como si nada, se ofreció a cocinar el desayuno. De repente, el timbre sonó. Mingu fue a abrir pensando en alguna entrega mañanera, pero la sorpresa fue enorme cuando en la puerta apareció Jae-hyun, luciendo serio. Mingu, también extrañado, le preguntó qué hacía ahí tan temprano, ya que no era su horario habitual. Soo-young, oculto detrás de la pared, lo miraba con una mezcla de confusión y asombro. Antes de que Jae-hyun pudiera responder, Mingu, con toda la naturalidad, lo invitó a desayunar. Soo-young no pudo evitar un nuevo estornudo. La situación era demasiado para él. Mientras la alergia lo atormentaba, Soo-young fue a la habitación donde había dormido buscando algún antialérgico. En su mente, las preguntas se amontonaban. ¿Qué hacía Jae-hyun ahí? ¿Qué relación tenía con Min-woo? ¿Se conocían de antes? ¿Serían parientes? La semejanza física y la familiaridad de Min-woo con Jae-hyun lo tenían pensando. Al abrir un cajón, su mano tropezó con un pequeño frasco. Era un medicamento para la alergia, y la etiqueta no dejaba lugar a dudas. Lee Jae-hyun. El shock fue palpable. Soo-young también encontró 2 camperas universitarias del mismo equipo y una foto de Jae-hyun en la habitación. Estaba claro que Min-woo y Jae-hyun compartían algo más que una simple amistad. En ese momento, Min-woo entró a la habitación, interrumpiendo su descubrimiento. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, con una voz que Soo-young percibió como molesta. El aire se volvió tenso, y Soo-young, sintiendo una punzada de miedo, se preguntó si Min-woo estaba enojado con él. Min-woo le pregunta qué tiene en la mano y por qué estaba revisando sus cosas. De pronto, Jae-hyun interrumpe la tensión con un comentario casual sobre algo que se está quemando. Saliendo de la habitación, Jae-hyun parece no darle importancia a la situación, mientras Soo-young queda confundido. Jae-hyun lo agarra del brazo y con un tono amenazante le exige que devuelva la foto donde la encontró, insinuando que robar se contagia. La tensión escala cuando Jae-hyun lo acorrala, preguntándole a bojajarro qué relación tiene con Min-woo. Antes de que Soo-young pueda responder, Jae-hyun lo tilda de andar por la casa de Min-woo con los pezones al aire, aumentando la incomodidad del momento. Sin darle respiro, Jae-hyun se levanta y se dirige a la cocina, donde aparentemente estaba cocinando algo que terminó quemándose. Min-woo, notando la cara de confusión de Soo-young, le pregunta si todo está bien. De repente se escucha un grito: ¡Lily! Jae-hyun aparece cargando un gatito blanco. Min-woo, sorprendido, comenta que Lily normalmente es tímida con los extraños. Soo-young, confundido por la cercanía entre ambos, pregunta si son amigos de la infancia. Min-woo, con una sonrisa, le aclara que no, que solo se conocían desde el jardín de infantes, pero que iban en diferentes cursos. Volvieron a encontrarse en la universidad, donde Min-woo, después de repetir el examen, descubrió que ahora Jae-hyun era su sunbae, su superior. Le cuenta que fue Min-woo quien se le acercó primero, notando que Jae-hyun era incluso menos sociable que antes. Soo-young, al escuchar esto, no puede evitar pensar en el cliché de una historia de amor no correspondido. Pero Min-woo rápidamente lo saca de esas ideas, explicándole que su cercanía con Jae-hyun se debía a Lily, la gata. Jae-hyun la había estado cuidando temporalmente, y como no encontraba un dueño, Min-woo la adoptó. Por eso, Jae-hyun venía seguido a verla, y así fue como se hicieron amigos. Soo-young entiende entonces por qué Jae-hyun estaba ahí. Pero antes de que Soo-young pueda procesar del todo la revelación, Jae-hyun ya había terminado de comer, a toda velocidad. Rechaza la oferta de Min-woo de cocinarle más y se prepara para irse, diciendo que estaba ocupado y solo vino a ver a la gata. Luego, con una calma que a Soo-young le pareció casi una burla, se pone unos guantes para lavar los platos, como si quisiera marcar una distancia clara antes de despedirse y salir por la puerta. Min-woo se ríe, pensando en voz alta que por fin tenía compañía en su casa silenciosa, y se da cuenta de que Soo-young también se fue sin que él se diera cuenta. Pero Soo-young no se había ido muy lejos. Lo alcanzó en la calle, llamando a Jae-hyun y mostrándole un rodillo quitapelusas que había encontrado en el departamento, pensando que era suyo. Jae-hyun se voltea con una expresión seria y dice que no es suyo. Soo-young, confundido, le pregunta por la campera universitaria y las fotos que había encontrado. Pero Jae-hyun, molesto, le corta: «No es asunto tuyo, ya te explicamos todo, anda y devolvé eso». Mientras Soo-young se queja por lo bajo, pensando lo difícil que es tratar con Jae-hyun, Min-woo aparece con una sonrisa pícara, gritándole a Soo-young que olvidó su ropa interior.
Soo-young se queda en shock por la broma, que Min-woo aclara al instante, ofreciéndole café. Soo-young se niega. Min-woo ve el rodillo en la mano de Soo-young y dice, es el que Jae-hyun dejó la última vez que vino. Luego mira a Soo-young con una expresión más seria y le pregunta si tiene planes para hoy. Soo-young, que seguía con el rodillo en la mano, se siente incómodo. Justo en ese momento, el teléfono de Min-woo suena. Él contesta y dice que es un amigo que lo está llamando, que tiene que irse. Se disculpa, promete invitar a Soo-young la próxima vez y lo deja solo en la entrada, mientras Soo-young lo mira, cada vez más desorientado con toda la situación. Soo-young, aún lidiando con el desconcierto de la situación, no tuvo mucho tiempo para procesarlo. Su compañero de universidad, Min-ji, lo interceptó bromeando sobre su aspecto un tanto desalineado y el supuesto drama que lo rodeaba. Con su particular visión de las relaciones, Min-ji rápidamente interpretó la situación entre Soo-young, Jae-hyun y Min-woo como un enredado triángulo amoroso. Le lanzó una advertencia, diciéndole que era mejor estar con alguien que te quiere por quien sos, no por lo que tenés, y Soo-young, confundido, apenas pudo preguntar a qué se refería con lo que tengo. Min-ji, convencido de su teoría, incluso predijo que Soo-young volvería a encontrarse a solas con Jae-hyun, quien le diría cosas profundas y lo invitaría a salir otra vez. Soo-young intentó desmentir la fantasía de su compañero, asegurando que no había nada romántico entre ellos y que Jae-hyun era solo un superior. Pero Min-ji, con una seguridad que sacaba de cosas que había leído o de un presentimiento, no pareció muy convencido. Y así, con el eco de las predicciones de Min-ji en la cabeza, Soo-young se encontró nuevamente junto a Min-woo frente a una computadora, preguntándose con una mezcla de pánico y asombro si su compañero, al que conocía como Norman, era de verdad un psíquico. ¡Qué final de locos! Si Min-ji predice el futuro de Soo-young, ustedes predigan el próximo manga que narremos en los comentarios. No se queden con la intriga y suscríbanse. Nos vemos en la próxima, gente.